Yo creo que nuestra amistad nace tiempo después de habernos conocido, no inmediatamente. Nuestra amistad nace cuando yo vuelvo de Estados Unidos en el año 60 y fines del 68, o sea, en cierto modo septiembre del 68, así. Y en este momento todos habíamos ido tomando una conciencia de lo político, que lo fundamental era que había que dejarse de joder con lo que hace el artista en la imagen, sino participar en un cambio social. Y muchos habíamos dejado de hacer obra, él y yo, por razones distintas, sin conocernos mucho, sino cada uno en su proceso, pero un proceso de época. Cuando volvimos, nos encontramos en reuniones que se hacían en la Sociedad de Artistas Plásticos sobre cosas de carácter político, porque iban un montón de gente que no eran artistas, sociólogos, escritores, etc. De ahí viene nuestra amistad con alguna gente que, como Laclau, como Pepe Nun, Portantiero, sí, María Brown, que iban en ese momento. Sí, marginalidad. Se discutía la propuesta de marginalidad, que era un trabajo que hizo Pepe Nun con Portantiero y creo que María Brown, Lito Marín me parece, sobre la marginalidad en Argentina, y que tenía críticas, sobre todo se llamaba aquel amigo trotskista que teníamos, bueno, no me acuerdo, que le hicieron una crítica, y a raíz de eso se hizo esta discusión en la SAP sobre ese problema donde estaba Pepe y demás, ¿no? En fin. ¿Tus razones para dejar en ese momento de producir obra eran más o menos las mismas? No, yo te puedo decir por qué yo dejé. Y creo que eso es una cosa muy particular mía, pero se juntó con la conciencia que estaban elaborando otros. Yo hablaba de asumir el caos y había llegado a instalaciones muy complejas, difíciles de vender, guardar, trasladar, etc. En un momento me dije, hay que desencillar hasta que aclare, y dejé de pintar. Esa es mi razón. Al mismo tiempo yo estaba escribiendo un libro que después no publiqué, que era El arte entre la tecnología y la rebelión, y que estaba tomando conciencia de una cantidad de cosas, cómo se elabora la imagen, y yo estaba en ese momento que el arte latinoamericano, para ser latinoamericano, tenía que estar precedido por una revolución. Es decir, y por eso publiqué una vez, había hecho el eslogan de el arte de América Latina, la revolución. Bueno, ahora no me lo creo tanto eso, y puedo hablar después de por qué no lo creo tanto eso, pero en ese momento lo creía. Y ahí entonces
París. Pero ahí es donde coincide, en ese punto, coincide con un proceso que estaba haciendo también León y que estaba haciendo Renzi, que estaba haciendo Pablo Suárez, que estaba haciendo Margarita Paxa, que estaban haciendo una cantidad de gente. Sí, que hicimos Tucumán Arde, ¿no? En el 68, pues. Sí, que yo no participé, por empezar, yo no estaba, yo estaba en Estados Unidos. Porque aunque parece curioso, yo estaba en Estados Unidos, pero a mí el viaje a Estados Unidos me ayudó mucho a tomar conciencia política. Es decir, a veces es mejor tomar conciencia política de Estados Unidos que estar en Moscú, ¿no? El concepto de este año va a ser una reflexión sobre el poder. Ariana en Naxos de Richard Strauss abre nuestra temporada lírica con lo mejor de nuestra producción, de nuestros talentos locales. Está Turandot, esta historia de la crueldad, nuevamente cómo el poder se ejerce ahí caprichosamente con esos acertijos, en una de las grandes puestas históricas del teatro, en la que hemos tenido también el orgullo de participar en su origen. Carmen será presentada en una producción, realmente, si alguno ha tenido la suerte de poder verla, hoy figura como una de las grandes producciones a escala mundial. Si hablamos de reflexión sobre el poder, esas postales kafkianas del cónsul, de finalmente un drama que lamentablemente es eterno. Somos parte de un mismo destino. Y en esa aurora que todos cantaremos está cifrado ese sentimiento y esa convicción que todos pertenecemos a una misma hermandad. La risa corrige nuestro propio caos. Feo nos muestra eso. Y esa invitación nuevamente a desdramatizarlo. Qué mejor manera de despedir una temporada lírica de la mano del gran Verdi. Esto es una temporada lírica maravillosa, activa, que tiene la misma excelencia, la misma cantidad de funciones, la misma actividad, porque momentos como este le ponen vibra a la actividad cultural y artística. Mi nombre es Francisco Sureda, hago de Quasimodo en la obra y representa muchísimas cosas. Estaría muchísimo hablando del personaje. Creo que lo más primordial es pensar en el mensaje de cada uno de los personajes, ¿no? Y siento que este mensaje, en esta versión de la obra, se enfocó muchísimo en el, de verdad, verse bello desde adentro, ¿no? La construcción de mi personaje comenzó previo a las audiciones del Jorobado, porque decidí, cuando me enteré de que se iban a audicionar todos los roles, preparar específicamente el de Esmeralda para pelear por ese personaje que conozco hace tiempo y que siempre me resultó fascinante. Para mí el casting fue una montaña rusa enorme. Yo me mentalicé diciendo, quedo. El casting fue súper enriquecedor. Yo ya he tenido anteriormente la posibilidad de trabajar con Pepe Cibrián y Ángel Mahler y siempre fue una experiencia extraordinaria para mí. Me desafía y es un aprendizaje permanente de la mano de Pepe. Participar de sus audiciones justamente y siempre es una experiencia enriquecedora. Ya sabíamos que Esmeralda iba a ser Luz porque se dio ese momento maravilloso durante las audiciones, entonces ya sabíamos que era ella, entonces como que yo ya estaba en otra mentalidad, primero en la mentalidad de quedar, y cuando quedé de repente fue como, es verdad, es la Luz que ya vengo conociendo desde hace meses ya de lo extensiva que fue las audiciones y siento que la conexión se va dando de a poco.
¿no? Porque todavía estamos en la época de amasar y pulir, pero siempre hay momentos en el que la veo directo en la pupila y es eso, como momentos también donde me imagino las alas de hada atrás de ella, brillando como un ser de luz, el de luz. La conexión entre Esmeralda y Quasimodo es muy especial. Ella descubre en él la sensibilidad y esa sensibilidad hace que ella empatice de manera permanente. Ella no ve ningún tipo de fealdad en Quasimodo. Al contrario, es justamente la persona que le muestra a Esmeralda el mundo que ella anhela posteriormente a ser prisionera. Entonces justamente es eso, es su colaborador permanente, alguien con quien empatiza durante todo el transcurso de la obra. Es conexión. Por suerte se dio la conexión. El hecho estético es un espejismo. Laura camina por el desierto como si estuviera ahí, a punto de revelarse. Mira el horizonte con perplejidad, aturdida por el color, por la madera, por el cristal, que ya nada aportan a su proeza mental. Laura lo sabe. Esos recuerdos de la madera, del oro y del cristal eran su laberinto. Tal vez Laura no encontró el blanco, corrió su velo. Tal vez O, como el prisionero de la caverna, se liberó de sus cadenas para salir por el escarpado camino hacia la superficie iluminada por el sol. Nosotros lo sabemos. Encontró el arquetipo y volvió para que lo pudiéramos ver. Salimos de lo de Laura y nos fuimos caminando por Palermo. El color blanco de los autos se había atenuado, como las innobles réplicas. Intentamos, vanamente, recordar el ermitaño blanco de la casa de la calle Godoy Cruz. Para todos los que lo pudimos ver fue así, conjetural, metafísico.
Yo hice en el 65, hice la civilización occidental y cristiana, el avión ese con el Cristo. Y eso lo hice después de varios años de trabajar en arte abstracto. Que también formó parte de la Bienal, que no lo habíamos mencionado. También formó Claro, parte de esa sí, fue parte de la Bienal, que en realidad a Astor le parecía que no había que ponerlo porque tenía como 20 años o 30, no sé. Y yo le dije que a pesar de que tenía muchos años, era muy actual todo. El avión con los... Pero qué tontería si no lo ve después. No, si lo puso. Ya sí, sé, sí. pero ¿cómo pudo haber dudado? Bueno, sí. ¿Cómo pudo haber dudado? Bueno, lo cierto es que hice el avión ese después de unos años de ser arte abstracto, y como me lo rechazaron no lo quise exponer Romero Brest, entonces dejé de hacer, prácticamente hice solo algunas obras de política, de arte político, y después en el 72 ya dejé de hacer, hasta el 76 que me fui a Brasil y ahí ya comencé a hacer de nuevo arte, pero ya como con idea de vivir del arte, cosa que durante 30 años había hecho y había vivido de otra cosa. No, pero ahí hay algo en lo que decís, León. ¿Te pareciera como que hay una diferencia entre el arte real que uno siente, que te lo rechazan, el político, y el otro que es, bueno, para vivir del arte? Yo creo que los dos son absolutamente auténticos, y sobre todo en vos. Una cosa es decir, porque las estructuras de escultura, turas y demás, es arte abstracto, pero está llena de aproximaciones a una sensibilidad que no es que no la sé para vender, sino que la sé porque la sentís y porque lo crees. Y lo otro también lo crees, lo político. Es decir, pero son como dos, en vos hay como dos motores, que en un momento vos le das privilegio a uno y en otro momento le das privilegio a otro. El de la conciencia política y el de la conciencia sensible. En ese sentido vos sos un poquitito esquizofrénico, pero ¿Vos notás que las personas que gustan de tu obra están divididas entre esas dos líneas? No, creo que se la aceptan totalmente. ¿Vos qué pensás? Bueno, acá tengo algunas cosas sobre la Iglesia. Muchos católicos y la Iglesia estuvo muy en contra de esas cosas. Y ahora tengo otras sobre la Iglesia acá que también me imagino que están en contra. Es decir, hay gente que... Había católicos que a pesar... Era una muestra que tenía casi todo, era arte inofensivo, lo llamo yo. Y tenía también un cuartito pintado de colorado con obras... Eran infiernos al revés. En vez de estar infierno que yo pienso que el infierno es una cosa terrible, meter en la cabeza de la gente, a eso le ayudó el arte de Miguel Ángel y el Giotto, etc. Meter en la cabeza de la gente que los que piensan distinto merecen ser castigados, ¿no? Eso lo metió Occidente por todas partes desde el principio de su historia. Pero por ese motivo hice esas obras, y esas obras estuvieron en contra de él. En cambio, muchas otras obras no. Es decir, hay gente que le gusta parte de mi obra y no le gusta la otra. Bueno, hay gente que no le gusta nada, ninguna. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars,
get in the wind. Slow. Enzo, you're going broke. How? You spend more than you make. So what do I do? Win the Mille Miglia, Enzo, or you are out of business. This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy. No wonder we need me back. How can I stay away? If Anthony is looking for a scapegoat, then here I am. You were supposed to save him! You promised me he wouldn't die! The father deluded himself! Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Enzo. Go beat the hell out of them. Si bien conocía el rol de Esmeralda, por supuesto, y la obra en su totalidad, quise darle naturalmente mi impronta y darle la personalidad que yo tengo en mi imaginario y, por supuesto, dirigida y guiada de la mano de mi gran maestro, que es Pepe Cibrián. Y es lo que estamos haciendo juntos, con mi temperamento, con mi personalidad, captar y entender, escucharlo permanentemente para construir esta Esmeralda que yo sueño y que seguramente espero sea la Esmeralda que soñó Pepe alguna vez. El día a día de los ensayos creo que es un profesionalismo. Es venir a trabajar, venir a divertirse, por supuesto, pero Pepe nos inculca muchísimo códigos de teatro, códigos de respeto, códigos de venir con la letra aprendida, venir predispuesto para lo que sea que él se le ocurra hacer, con los ejercicios, que puede ser cualquier cosa, sueltos, a hacer y a escuchar. Porque aprendemos un montón. Ya desde las audiciones, más que audiciones, eran masterclass todos los días. Hay que exprimir esta oportunidad que tenemos con Pepe, porque salen las gotas de sabiduría pura y si no las exprimimos, se secan. Ya te las perdiste. Hay mucha emoción, muchos momentos de mucha sensibilidad y muy conmovedores. Cada vez que llego a esa canción, estoy destrozado. Destrozado. Llego, ya tengo las lágrimas desde el principio de la canción. Pasa toda la escena, pasa todo lo demás, lo que tiene que pasar, hasta que salgo de escena y ahí es una celebración, me muero de risa. ¿Viste todo lo que lloré? Estuvo buenísimo. Yo creo que la obra particularmente habla sobre la crueldad del hombre, de ver feo lo que no es feo y de ver bello lo que no es bello. Entonces el personaje de Quasimodo es un símbolo absoluto de aquello que es bello a pesar de lo que el mundo llama feo. Su libertad interna, su búsqueda, su brutal soledad tan plena, como dice en la canción final, solo el hombre tiene el don de ser libre en su prisión. Y él obviamente está prisionero de una estructura que lo empaña,
pero sin embargo encuentra en sus campanas como símbolo una libertad absoluta. Y eso es lo que creo que la obra trata, ¿no? Del valor del análisis de lo que en un mundo tan elitista, donde hoy en día la belleza es tan, te diría, dandista, ¿no? Como la época de Oscar Wilde, donde la belleza por la belleza, ese prerrafaelita que existía, esa estética de la belleza por la belleza, no es tal. La cultura es todo, somos nosotros. Sin la cultura me parece que el mundo no sería mundo y me parece que es lo que sostiene y es lo que enriquece al pueblo. Siempre la cultura para mí es salvadora, a mí me ha rescatado en los momentos más difíciles de mi vida.